Mañanas en Libertad. Ayer, en las elecciones presidenciales en Venezuela, más de 20 millones de venezolanos estaban llamados a votar en unas elecciones que han despertado la expectativa de un verdadero cambio en el gobierno del país americano. Hace unos instantes, el Consejo Nacional Electoral ha dado como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González. Mientras no se conocían los resultados, dos encuestas señalaban una victoria del chavismo, mientras el resto de sondeos a pie de urna aseguraban una victoria aplastante de la oposición en cabeza de Edmundo González. Hasta ahora la oposición confirma que solo cuenta con el 30% de las actas y hace un llamado al gobierno a que no adelante el anuncio de los resultados hasta que cada voto sea contado y verificado. Ante el retraso por parte del CNE en el conteo, la oposición también ha pedido a sus testigos que no se retiren hasta que tengan en su mano todas las actas de votación. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro denunció la supuesta intervención de poderes extranjeros, haciendo referencia a las 9 cancillerías de países hispanoamericanos que han pedido un conteo de votos transparente. Bueno, pues ha pasado lo previsible. La oposición venezolana ha ganado abrumadoramente y me remito, por ejemplo, a los sondeos a pie de urna realizados por el Wall Street Journal que daban a la oposición un 65% del voto al candidato de la oposición, mientras que a Maduro le daban solo el 31%, es decir, le ha ganado por más de 2-1 la oposición a Maduro. Frente a eso, el gobierno de Maduro difundió ayer alguna encuesta realizada por una empresa con nombre extranjero, con nombre americano, creada hace un mes, que ha sacado su página web hace un mes, y entonces decía que habían hecho una encuesta a pie de urna que daba a Maduro la victoria, es decir, frente a empresas de sondeos pues serias, se ha sacado sondeos el régimen de Maduro tratando de contrarrestar el mensaje. Lo cierto es que los interventores electorales de la oposición han ido publicando en redes las actas de los lugares donde habían estado conteando los votos, y resulta que la oposición ha barrido, no es que haya ganado, es que ha barrido a Maduro. Ante eso, pues Maduro tenía varias opciones. Una, reconocer la derrota e irse. Está difícil, siendo un torturador y un asesino, además de un ladrón que ha arruinado Venezuela, pues o sales huyendo del país hacia algún lugar sin tratado de extradición, o pues te arriesgas a sufrir las represalias. La otra alternativa era reconocer los resultados, pero decir, se acabó el asunto, aquí me quedo yo de dictador perpetuo. Y luego hay una tercera opción, que es falsificar los resultados, que es por lo que ha optado Maduro. Hace aproximadamente media hora, algo más, el Consejo Nacional Electoral, es decir, la Junta Electoral Central de allí de Venezuela, controlada íntegramente por Maduro, ha salido a decir que Maduro ha ganado por 51% a 44%. No se lo creen ni ellos. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede. La oposición pues ha recopilado las actas de las mesas en aquellos sitios donde las han logrado, porque en muchas mesas del país se han negado los chavistas a entregar copia de las actas a los interventores de la oposición. Y evidentemente, si Maduro quiere justificar ante el mundo su supuesta victoria, pues tiene que dar los resultados mesa a mesa. Con lo cual, pues está difícil de cuadrar con lo que son las actas que ya todos hemos visto correr por las redes en muchísimas mesas, donde la oposición duplica, triplica e incluso más los votos de Maduro. Ahora mismo todo depende de lo que haga la comunidad internacional y el pueblo venezolano, porque lo que haga el ejército venezolano pues será apoyar a Maduro, lo que hagan los colectivos paramilitares de Maduro será apoyar a Maduro. Ahora,
Vamos a ver qué es lo que hace la comunidad internacional y el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no puede hacer nada por sí mismo. Contra la bota militar y las armas, pues de nada sirven los pechos descubiertos de los ciudadanos de la calle. O hay presión internacional en el sentido de exigirle a Maduro que reconozca que ha perdido, como ya perdió hace 8 años, y al final terminó disolviendo la asamblea controlada por la oposición. En este caso concreto es él quien tiene que dejar el cargo si reconoce los resultados, pero la comunidad internacional debe exigirle que los reconozca. Venezuela merece tener un gobierno que la saque de la miseria, de la opresión y de la condena al exilio. 8 millones de venezolanos han tenido que exiliarse. Se pueden ustedes imaginar a quién votan esos 8 millones de venezolanos, ¿verdad? Y se pueden ustedes explicar por qué a esos 8 millones de venezolanos no se les ha dejado votar en las elecciones. Aquí, en España, de todos los venezolanos que hay exiliados, solo ha podido votar aproximadamente el 1%. A los demás no les han dejado, mediante procedimientos que solo servían para dar largas a la hora de obtener las credenciales necesarias para votar. Así que, resumiendo, victoria aplastante de la oposición, pero el régimen se niega a reconocer los resultados. Ya Milei ha dado un comunicado durísimo exigiendo la renuncia de Maduro, y vamos a ver qué hacen el resto de países. Deberían presionar igualmente a Maduro para que abandone el poder. Allí en Venezuela sigue el enviado especial de OK Diario y compañero nuestro en el Toro TV, Kake Minuesa. El periodista de OK Diario, Kake Minuesa, ha reiterado su compromiso con la libertad en Venezuela, afirmando que continuará su lucha a pesar de las dificultades. Cuenta como a Víctor González, exdiputado de Vox, que ha sido apresado por el régimen por defender sobre el terreno la libertad, le han amenazado las fuerzas del régimen por ir a por él mismo. Que mientras le tenían desnudo durante 6 horas de interrogatorio, cuando ya le tenían humillado, su enfado era tal y esos últimos zarpazos del mal eran tan terribles que le dijeron: vamos a encontrar a Kake Minuesa, vamos a traer a Kake Minuesa y va a ver que esto no es España y va a saber lo que es el chavismo. Ante estas amenazas, yo lo único que os puedo decir es que tengo miedo, es verdad, me voy a enfrentar a él, porque mi trabajo es mostrar la verdad sin maquillaje y hacer denuncia social. A pesar de los riesgos, el periodista sigue denunciando las violaciones de derechos humanos y la falta de libertades fundamentales en Venezuela. Y es que, según cuenta, se ha vivido algo único en el país con la exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, María Corina Machado. Pero lo que hemos visto esta mañana es maravilloso. El 100% de la gente le gritaba, le saludaba, le jaleaba, la trataban como si hubieran visto a la Virgen María. Es algo realmente brutal lo que quiere Venezuela, y es salir del totalitarismo. Kake enfatizó la importancia de la solidaridad internacional para apoyar a los venezolanos en su búsqueda de democracia y libertad. Bueno, pues mucho ánimo a Kake Minuesa, que sigue allí arriesgándose a las represalias del régimen, y esperemos que no se atreva contra periodistas extranjeros. Pero vamos, este régimen se atreve prácticamente con todo. Ya hemos contado cómo una delegación del Partido Popular viajó a Venezuela y en el aeropuerto les impidieron el paso y les obligaron a regresar a España. Ya hemos contado cómo Víctor González, exdiputado de Vox y marido de la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, sí logró entrar en el país. Entonces fue detenido, llevado a la celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el aeropuerto, le desnudaron, se incautaron de su teléfono móvil y de todas sus pertenencias y le expulsaron hacia España. Tal como les estamos diciendo, pues todas las empresas de sondeos serias que efectuaron ayer sondeos a pie de urna, por ejemplo Edison Research para el Wall Street Journal, daban una victoria aplastante de la oposición por 2-1. Frente a eso, el régimen pues sacó encuestas
falsas de empresas falsas. Por ejemplo, Juan Carlos Monedero difundía ayer una empresa, un sondeo a pie de urna de una empresa de sondeos de Miami, Lewis & Thompson. ¿Verdad que queda bonito, eh? Lewis & Thompson. Suena serio, ¿eh? Pues resulta que Lewis & Thompson no existe. Es una empresa creada hace un mes en Miami, con una página web creada hace un mes. Ya se pueden ustedes imaginar por quién, ¿no? Por supuesto, creada para sacar basura demoscópica que trate de justificar el golpe de Estado en urna dado por el dictador Nicolás Maduro. Resumen a estas alturas: victoria aplastante de la oposición, pero el gobierno se niega a reconocer los resultados y ha sacado pues unos resultados fraudulentos a través del Consejo Nacional Electoral, que está íntegramente controlado por Maduro. Por cierto, muy bonito el nombre del presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, otro chavista apestoso. Pero es apestoso, pero tiene un nombre maravilloso. Se llama Elvis Amoroso. No me digan ustedes que no está curioso. Bueno. La organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha pedido disculpas tras la controversia generada por una representación artística de la última cena en la ceremonia de inauguración. La inauguración mostraba a un grupo de atletas compartiendo una comida similar a la famosa pintura de Leonardo da Vinci, lo que provocó críticas por considerarse inapropiado y ofensivo para algunos espectadores. La intención original era destacar la diversidad y la unión entre los deportistas, pero la interpretación fue recibida con polémica. El comité organizador reconoció el error y expresó su pesar por cualquier ofensa causada. Subrayaron que su objetivo siempre ha sido promover valores de inclusión y respeto y aseguraron que tomarán medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Bueno, ¿habrán ustedes visto la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos o habrán visto algún corte de la misma con un insulto repugnante hacia los católicos, hacia los cristianos en general, haciendo una parodia con drag queens de La Última Cena? La parodia pues ha desatado un aluvión de críticas en todo el mundo. El humor, la parodia, incluso la provocación, pues bueno, tienen cabida en todas las sociedades. Lo que pasa es que cuando el humor, la parodia y la provocación van siempre en el mismo lado, en el mismo sentido, entonces ya no es humor, parodia ni provocación, sino es acoso deliberado. Y estamos gobernados en Occidente por una especie de élite que se cree con derecho a insultar, a perseguir, a humillar a los católicos y a los cristianos en general, y lo vemos en todos los órdenes de la vida. Uno esperaría que la ceremonia de los Juegos Olímpicos pues fuera una ceremonia de exaltación pues de los mejores valores del ser humano. Pues en lugar de eso se convirtió en un insulto a los católicos y a los cristianos en general. Un insulto además que es doble insulto, porque después de hacer esa parodia de La Última Cena con drag queens y demás, encima salió la organización de París 2024 a decir que no era una representación de La Última Cena, que en realidad era un banquete de dioses griegos en el Olimpo. Miren, váyase a esparragar. Encima de insultantes, feístas y generadores de odio, encima o son ustedes cobardes y tiran la piedra pero tratan de esconder la mano, o toman ustedes a la gente por estúpida. O quizá las dos cosas. Porque por supuesto que era una parodia de La Última Cena. En Twitter tienen ustedes las declaraciones de los actores participantes diciendo sí, era una parodia de La Última Cena. Además muy orgullosos de que fuera así. Y tienen ustedes también el tuit que luego borró de la televisión pública francesa, donde decía una puesta en cena con mayúscula increíble, haciendo un juego de palabras, puesta en escena, puesta en cena, ¿verdad? Hacen una parodia de La Última Cena.
Y luego, ante la avalancha de críticas, pues pretenden decir que no era una parodia de La Última Cena. Y ayer salió la organización de París 2024 a pedir disculpas si se había sentido alguien ofendido, que nunca había sido la intención de la organización ofender. Mentira. Esa es exactamente la intención que teníais, ofender. Y ofender a los mismos de siempre, a los católicos. Ofender a los mismos de siempre, a los cristianos. ¿Por qué? Pues porque ofender a los católicos y cristianos es gratis, ¿verdad? Nadie os va a montar un atentado ni os va a degollar con una cimitarra. Para hacer eso con Mahoma, por ejemplo, podíais haber aprovechado, ¿verdad? En la ceremonia de apertura hacéis con La Última Cena y luego al lado, justo después, una con Mahoma. ¿Os habríais atrevido? No. Porque sabéis que lo mismo os cortaban el cuello, ¿verdad? Con lo cual es triplemente asqueroso lo que hacéis. Os burláis de los cristianos. Luego pretendéis decir a los cristianos, no, si en realidad no era La Última Cena, era un banquete de dioses griegos, tomándoles por estúpidos. Y luego, encima, pues os metéis con el débil de la clase. Sois como el tonto de baba del colegio, que no era ni de los macarras ni de los pringaos, sino que estaba ahí en medio con ganas de ser macarra, y que no se atrevía a meterse con el macarra porque le hubiera partido la cara, y entonces cogí y se dedica a darle collejas al margen de la clase. Sois asquerosos, pero sois repugnantes, sois cobardes, insultáis al que sabéis que no se va a defender, sois escoria. Y desde luego no eran los Juegos Olímpicos el momento de volver a reiterar vuestros insultos a los cristianos. Y ojo, que yo no soy cristiano, yo soy agnóstico. Pero precisamente por eso me molesta doblemente, porque lo veo de fuera y veo a los pobres que nunca se defienden y que tienen que estar soportando la ira, la mala baba y el odio de una panda de cretinos que no valen una mierda y que se dedican a pegar al que saben que no se va a defender. Sois repugnantes. Y desde luego las disculpas de ayer de la organización de París 2024, a mí, desde luego, como ciudadano normal, no me sirven para nada. No pretendíamos ofender, no. Iros a la mismísima mierda. La tensión en Oriente Medio aumenta tras el ataque de Hezbollah contra civiles israelíes que cobró la vida de 12 niños. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, denunció que el grupo de terroristas libanés cruzó todas las líneas rojas y añadió que este ataque no se trata de un ejército que combate a otro ejército, sino de una organización terrorista que dispara deliberadamente contra civiles. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, lamentó en redes sociales el asesinato de niños y niñas inocentes. Asimismo, el jefe de Estado Mayor israelí, el teniente general Herzi Halevi, advirtió que estamos aumentando considerablemente nuestra preparación para la próxima fase de combates en el norte. Halevi acusó directamente a Hezbollah de querer matar niños con el ataque del sábado. Además, Halevi advirtió que cualquier acción ignorante del régimen sionista puede conducir a la ampliación del ámbito de la inestabilidad, la inseguridad y la guerra en la región, señalando que Israel sería responsable de las consecuencias y reacciones imprevistas a un comportamiento tan estúpido. Hezbollah bombardea el norte de Israel. Uno de los misiles cae en el campo de fútbol de una aldea drusa. Los drusos, pues, son árabes israelíes. Mata a 12 niños, Hezbollah. Por supuesto, no encontrarán ustedes palabras de condena por parte de los mismos de siempre que arremeten contra Israel cuando ejerce su derecho a la defensa, por ejemplo en Gaza después del pogromo del 7 de octubre. Ni una palabra, por ejemplo, de ese sujeto impresentable que dirige la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Cuando los niños que mueren por causa de los terroristas árabes, entonces no importan. De hecho, por ejemplo, el otro día el periódico El País titulaba "Mueren 11 personas en los altos del Golán". Cuando los niños que mueren son palestinos, son niños en los titulares. Cuando los niños que mueren son israelíes, incluso aunque en este caso fueran musulmanes, pues resulta que no mueren niños, mueren personas. Es ese tipo
de juego sutil con las palabras, con los titulares, con la semántica, con los sinónimos. Ese perpetuo manipular las noticias en contra de Israel. Esos mismos que han callado, como basura que son, con la muerte de estos niños a manos de Hezbollah, serán los primeros que salgan a la palestra rasgándose las vestiduras cuando Israel responda, y en esa respuesta, a pesar de que Israel trata siempre de minimizar las bajas civiles, muera algún civil. Entonces sí serán mujeres y niños, porque los mata Israel, ¿verdad? Sois asquerosos, queridos amigos. Lo que pasa es que ya vuestras asquerosidades le importan cada vez menos a la gente. Israel está siendo atacado desde hace muchísimos años. Nunca son noticia los miles de cohetes que recibe Israel lanzados antes desde la Franja de Gaza y siempre desde el sur del Líbano. Nunca son noticia. Imaginen que aquí en España estuvieran cayendo 3.000 cohetes por año y matando a españoles. ¿Qué les parecería a ustedes que la comunidad internacional nunca informara de esos cohetes? Imaginen que esos cohetes se lanzan desde Portugal sistemáticamente y que nadie informe sobre las muertes de españoles por el lanzamiento de una media de más de 10 cohetes al día. Pero que, sin embargo, si España ejerciera su derecho a la defensa e invadiera Portugal para tratar de acabar con los lanzadores de cohetes, pues esa comunidad internacional saliera a decir: ¡ah, España, mala! ¿A ustedes qué les parecería? Bueno, pues esa es la situación de Israel, que lleva siendo atacada perpetuamente, mientras la comunidad internacional no dice nada. Y que luego, después incluso del pogromo más cruel desde la Segunda Guerra Mundial, esa comunidad internacional se vuelca en tratar de evitar que Israel se defienda. Pues váyanse a esparragar. Israel tiene todo el derecho a defenderse, y espero que acabe con quienes desde el Líbano se dedican a matar, pues incluso a niños israelíes musulmanes, en medio del silencio atronador de una comunidad internacional dirigida por auténticos canallas.